Primera de Corintios 16, 22. Entonces dice la palabra de Dios: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo aquí? Amén. Entonces usted esa primera palabra pásela de largo. Esa no es para usted. Amén. Pero la segunda palabra dice: el Señor viene. Y les explicaba yo que la palabra original del texto original que usaron ayer, el Señor viene, a pesar de que el Nuevo Testamento fue escrito, ¿en qué idioma fue escrito? ¿Quién lo sabe? En griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero la palabra que usó allí el apóstol Pablo para decir el Señor viene fue la palabra hebrea Maranata. ¿Cuántos han escuchado la palabra? Maranata. Hay hasta una canción por ahí que dice: Cristo viene, Maranata, Maranata, Cristo viene. Eso significa Maranata. El Señor viene. Y entonces este mes de septiembre vamos a enfocarnos a enseñar acerca de Maranata, acerca del que el Señor viene. Amén. Entonces ahora sí, para entrar en materia, vamos a ir al libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 17. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 20. Vamos a ver hoy hasta el versículo 30. Lucas 17, 20. Y esta palabra de hoy se llama La venida del reino. Es el título que tiene allí la Biblia también, ¿cierto? La venida del reino, parte 1. Porque la próxima semana veremos la venida del reino, parte 2. Y dice allí la palabra de Dios. ¿Cuántos llegaron? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó. ¿A quién dice? A todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. Amén. Dice allí en el versículo 20 que los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de los cielos. Y el Señor le dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Por ahí dice un dicho de las abuelas, ¿cómo es que decían?
Hablando de soldados, ¿no? Porque todos somos soldados aquí, ¿sí o no? Soldados del ejército de Dios. Soldado avisado no muere en guerra. Aquí le estaba diciendo el Señor que el día que el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿A quién le estaba respondiendo eso? ¿Quién le preguntó? Los fariseos. O sea que ese día va a sorprender no al pueblo de Dios. Ese día va a sorprender a los que no son parte del pueblo de Dios. Porque dice la palabra de Dios ahí en el libro de Amós, capítulo 3. Amós es uno de los profetas menores. Está ahí ya terminando el Antiguo Testamento. Amós capítulo 3, versículo 7. Amós capítulo 3, versículo 7. Amén. Me toca subirle a la música de fondo para que... Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, ¿qué dice allí? Que no hará nada el Señor sin que ¿qué? Sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Cuántos siervos de Dios hay en este lugar? Amén. Entonces dice allí que no hará nada el Señor sin que revele a sus siervos lo que va a hacer. Entonces el día del Señor se va a manifestar sin advertencia, pero para los que no conocen de Dios, para los que no desarrollan un oído conforme, siendo un oído que escuche la voz de Dios. La palabra dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿cierto? Conocen mi voz y me siguen. ¿Usted sabía que las ovejas solo siguen la voz del pastor? Yo he visto por ahí un video, usted lo puede buscar en YouTube, que se paran como 5 personas a imitar el llamado que le hace el pastor a las ovejas. Y comienzan a imitarlo, de llamarlo, ellas ni se inmutan. ¿Cuántos han visto ese video? Si no lo han visto, lo pueden buscar. ¿Y sabe cuándo se mueven las ovejas? Cuando escuchan la voz de su pastor. ¿Quién es tu pastor, iglesia? No va a decir Mauricio, no. Su pastor es Jesucristo. Nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios, pero nuestro pastor, el que nunca permitirá que nos falte nada, es nuestro Señor Jesucristo. Dice, mis ovejas, hablando del Hijo, oyen mi voz, la conocen y me siguen. Entonces por eso dice ahí que no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Cuántos profetas de Dios hay en este lugar? ¿Sabe? Y es bonito, es desafiante, a uno lo sorprende cuando hay un hombre de Dios que se levanta con espíritu de ciencia, ¿cierto? Con discernimiento de espíritus, con conocimiento de ciencia, y le dice a alguien algo oculto. Tú que estabas en tal parte, Dios te dice esto, esto y aquello. Pero los profetas somos todos los que declaramos la palabra de Dios. Amén. Los que anunciamos el evangelio. Diga, Maranata. Usted es un profeta, está profetizando que Cristo viene. Aún dice la Biblia que la palabra, que la profecía más certera, ¿cuál es? La palabra de Dios.
Yo les cuento, hace años, bueno, ahorita en Veraca había un hombre de Dios, argentino él, Hernán Acosta se llama. Tremendo, porque Dios le revela cosas tremendas. Yo no estaba, pero me contaron, era sábado en la mañana, no podía estar. Mi esposa estaba y decía San Francisco ministrando al pastor Jefferson. No, solamente decía Francisco. ¿Qué me suena? ¿Qué es Francisco? ¿Qué es Francisco? Decía, Dios le reveló Francisco. Yo le dijeron, es el lugar donde vivimos, donde tenemos plantada la iglesia. San Francisco. Una señora tenía un hijo preso. Y Dios le reveló que estaba preso y le reveló que se llamaba Daniel Josué. Y le dijo, tu hijo Daniel Josué, yo lo estoy formando allá porque va a ser un predicador. Y uno dice, wow, y anteriormente cuando yo veía que venía un hombre de Dios, mi oración era, Señor, háblame. Dime algo a través de ese siervo. ¿A cuánto les ha pasado alguna vez? ¿A cuánto les ha pasado? Que llegue un profeta y me dice, Señor, háblame, que me diga esto, que me diga si voy a viajar, que me diga si cambio de esposa. No, arrepienta él. Va porque está usted, ¿no? Ya he dicho. Que me diga si debo cambiar de empleo, que me diga si debo cambiar de iglesia. No. Siendo yo, háblame, Señor, que me diga si debo cambiar de barrio. Y esa era mi oración, pero últimamente le digo, Señor, si tienes algo que decirme, amén. Y si no, también amén. Pero ¿sabe cómo nos habla Dios más fácilmente a nosotros? Y todos los días, a través de la Biblia. No tenemos que ir detrás de un profeta. Gloria a Dios cuando viene, gloria a Dios cuando nos da una palabra. Pero la palabra más certera está en la palabra de Dios. Y entonces dice ahí, volvamos al libro de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Pero hay una promesa allí que dice que no hará nada el Señor sin que se lo revele a sus siervos, los profetas. Aquellos que conocen la voz de su pastor. Continúa diciendo, versículo 21, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. ¿Por qué les dijo esto? Porque él andaba con ellos todos los días, comía con ellos, hacía milagros, pero él sabía que después de su muerte iba a resucitar, pero iba a subir a los cielos y ya no iba a estar con ellos en la parte física, ¿cierto? Entonces digo, llegará el tiempo en que ustedes van a desear tener esto que están viviendo conmigo, pero llegará un momento en que ya no lo van a tener. Eso es como los que tienen la bendición de tener la mamá, el papá vivos. A veces uno lo menosprecia. En estos días me daban gallina y no al almuerzo, ni a la comida tampoco, porque yo a veces soy dejado, yo casi no llamo a mi papá. Y la que me daba gallina, él ahí habla con su papá todos los días, por la mañana, por la tarde, por la noche. Y yo le he dicho al Señor, ayúdame en esa parte, yo quiero también tener ese tipo de relación con mi papá.
Porque hoy en día a mí me encantaría poder darle un abrazo a mi mamá. Y no la tengo, ¿sí? De los que tienen ese privilegio, aprovechenlo. Aprovecha. Daniela, Ángela, Sebastián, Patricia. Y el Señor dice: vendrá tiempo cuando desearéis tener los días del Hijo del Hombre, pero no lo veréis. Así es. Ahora nosotros nos podemos reunir con libertad. Pero dice la Biblia que llegará un momento en que la iglesia va a ser perseguida. Aquí nosotros nos podemos reunir con libertad, con puertas abiertas. Otros países, Hay países donde tan solo tener una Biblia, muerte. eso da para que le den sentencia de muerte. En Corea del Norte hay países donde no se puede orar. Usted le gracias a Dios que puede orar todavía. Cuando te van a matar, dicen y te preguntan si crees en Dios. Aquí en Colombia han tratado de poner leyes que uno no puede imponer las manos para orar por las personas. Han tratado de imponer leyes que uno no puede orar por un endemoniado para que sea libre. Entonces, por ahora, aprovechemos que podemos hacerlo todavía. Porque llegará un momento en que lo desearemos y no lo podremos tener. Seamos nosotros o sean nuestras generaciones. Tremendo. Es algo tremendo, pero va a pasar. Y dice: y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. ¿Usted sabía que hay voces hoy en día hablando de evangelios paralelos, entre comillas? Había un hombre que llamaba José de Jesús Miranda, ¿no? Primero decía que él era el apóstol Pablo, después dijo que era Jesucristo hombre y se murió. Tenía una esposa jovencita que ahora dice que ella se llama Melquisedec Lisbeth, y ahora dice que ella es Jesucristo. Profeta falso. Hay otro que dice que, no me acuerdo cómo se llama, de cabello largo, también que anda diciendo que él es el ungido. Pero dice allí: dirán, helo aquí o helo allí, no vayas ni lo sigas. Y a uno de pronto hasta le da risa, pero si eso causara risa, no habría gente que lo siguiera. Y tristemente hay muchas personas que siguen ese tipo de personas. Pero ¿sabe por qué? Porque no conocen la voz del pastor. Porque no conocen lo que dice la Escritura. Es como la palabra esa que dice que ni la hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. ¿Dónde está eso? La enfermedad de mi abuelita. Hay muchos que dicen que la palabra de Dios dice que la hoja de un árbol se mueve si no es la voluntad de Dios. ¿Sabe dónde lo dice? En el libro del Quijote de la Mancha. No lo dice la Biblia. Es verdad, yo lo creo. Yo creo que la hoja de un árbol no se mueve si no es la voluntad de Dios, pero no lo dice la Biblia. Hay otros que dicen: ay, es que la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré. Entonces hay que ayudarse, hay que ponerse riegos, hay que poner la mata de sábila, hay que poner la ruda, hay que levantarse con el pie derecho, porque si uno se levanta con el pie izquierdo le va a ir mal. Hay una que también me pique levantar. Ay, no. Hay gente que lo hace. Vuelve y se acuesta para levantarse bien, entre comillas. Pero como nosotros ya conocemos la voz de Dios, entonces no nos dejamos engañar por esas cosas. Pero hay gente que sí, como no conoce la voz, no conoce la palabra, lo que el Señor dice, entonces sí se dejan engañar. Y vea lo que dice el versículo 23 al 25. Dice en Mateo 24, versículo 23 al 25. Ese es un pasaje paralelo al que estamos leyendo. Mateo 24, versículo 23 al 25.
Dice la palabra: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Es una advertencia que el Señor nos hace. ¿Cuántos llamados hay en este lugar? Amén. ¿Y cuántos escogidos? Que dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y usted pueda decir: yo soy un escogido del Señor. Dígalo, dígalo con convicción. Diga: yo soy un escogido, una escogida del Señor. Pero es tremenda la advertencia, porque dice el Señor que hará grandes señales y prodigios. Dice: de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cuántos se acuerdan que cuando Moisés fue con Aarón delante del faraón y él comenzó a hacer señales? Los hechiceros de faraón también hacían señales. ¿Cuántos lo han leído, lo han visto en las películas? ¿Cierto? Que llegó Moisés, entonces soltó la vara, y ¿en qué convirtió la vara? En una serpiente, en una culebra. Y llegaron los hechiceros de faraón y soltaron su vara, y también se volvieron culebras. Pero entonces llegó la culebra de Aarón y se comió a las otras. Eso dice la Biblia. Entonces hay muchos que se dejan impresionar por las señales. Pero hay una palabra que dice: no os maravilléis. Vengan, yo la busco para aquí, los que están llevando nota. Lucas 10:20. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 20. Dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En otras palabras, usted no se deje impresionar de las señales. Dice el libro de Mateo que algunos vendrán delante del Señor en aquel tiempo y dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre resucitamos muertos, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué le va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Tremendo eso, ¿sí o no? Y hay muchos hombres. Yo era uno. Cuando recién empecé la vida cristiana, yo escuchaba que había cruzadas donde calzaban muelas de oro, de platino. Y yo averiguaba dónde era y yo me iba para allá. Me acuerdo que una vez había una cruzada en Alfonso Bonilla Aragón, pero en ese tiempo, estamos hablando de hace... arrepienta. Hace casi 30 años. Yo tenía un Renault 6. Y todo eso era destapado y había llovido 2 días. Y llegué con la familia. No era la familia que tengo ahora. A esa cruzada. Y le cuento que ese carro se enterró allá casi que no lo sacamos. Una cosa tremenda. Pero yo iba donde escuchaba que había señales, para allá me iba. Y hay gente que vive así. ¿Y usted por qué no vino a la iglesia el domingo? Ay, no, es que yo me fui para tal parte que iba a estar el profeta tal, que iba a estar el pastor tal. Bueno, gloria a Dios por esos hombres. Pero la palabra de Dios dice: estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen en este lugar?
Diga, a mí mismo las señales me tienen que seguir a mí. Y no tengo yo que andar siguiendo las señales. Porque las señales pueden engañar. ¿Aló? Por eso dice allí, no se maravillen, no se regocijen de que los demonios se sujeten a ustedes. No se regocijen de que un paralítico se levante cuando usted ore. No se regocijen porque usted ore y la sopa se divide en dos partes. Así como le pasó de la película El Todopoderoso. ¿Sí? Porque déjeme decirle que si el Señor quiere levantar un paralítico, puede usar un burro, una piedra, o a usted o a mí que estemos allí en ese momento. Amén, porque dice el Salmo 135:6, dice, todo lo que Dios quiere lo hace en la tierra, en los cielos, en los mares y en todos los abismos. Entonces, por eso dice allí en Mateo 24, y estábamos leyendo ahora, dice que hombres harán señales, milagros, prodigios, en el versículo 24, que harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. ¿Se acuerdan cuando le decía ahora, leíamos en 1 Corintios 16:22, dice, el que no ame al Señor Jesucristo sea anatema? Pero aquí todos amamos al Señor, entonces esa palabra no es para nosotros. Pero esta advertencia dice que esas señales, esos prodigios, esas maravillas van a engañar, si fuere posible, ¿a quién? A los escogidos. O sea, cada palabra sí es para usted. Dígale que está enseguida, esa palabra sí es para usted. Palabras para todos nosotros. Usted no se deje maravillar por las señales. Amén. Y ahora continúa diciendo, volvamos al libro de Lucas, capítulo 17. Estamos en el versículo 23. Ahora vamos al versículo 24. Dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que en la segunda venida del Señor todo ojo lo va a ver. ¿Usted sabía que cuando eso fue escrito era imposible que todo ojo viera? Pero como el Señor conoce los tiempos, hoy en día, ¿cuántos se vieron por lo menos la final de un mundial de fútbol? ¿Cuántos se la han visto en directo? ¿Cuántos vieron el partido de Colombia? Yo no. ¿Cuándo fue? El jueves. Nosotros estamos a ¿cuántos kilómetros de Barranquilla? Como a 1000 kilómetros, ¿cierto? Más o menos. Como 1000 kilómetros. Y lo vimos en vivo y en directo. Porque la tecnología así lo permite. Entonces dice allí que la segunda venida del Hijo del Señor será como un relámpago. Dice, así también será el Hijo del Hombre en su día. Dice el versículo 25, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Ahí estaba hablando de su padecimiento en la cruz. Pero hoy en día vemos una generación que está desechando al Señor. ¿A cuánta gente no le ha predicado, le ha hablado? Y algunos dicen, algún día. O no dejan ni hablar ahora. O no lo dejan ni hablar. ¿Cierto? Así es. ¿Se acuerda ese hombre que murió allá en la discoteca esa de República Dominicana?
Pero no Rubí Pérez, sino otro que había sido un beisbolista famoso. Estaba en los caminos de mi última fiesta para ir. Él le dijo a la esposa, le dijo, esta va a ser mi última fiesta. Y después de esta fiesta me voy a consagrar al Señor. Y verdad que fue la última fiesta verdaderamente. Porque no salió vivo de allí. A veces uno cree que le queda mucho tiempo. Pero uno no sabe cuál va a ser su último día aquí en la tierra. Así es. Y hay una generación que está desechando al Señor. Hay una generación que hoy en día quieren saber de todo menos de Dios. Se han puesto de moda unas drogas. Yo por ahí leía que hay una... Se está volviendo de moda que la gente se haga aplicar el veneno de una rana venenosa. Y que la gente se aplica eso y eso los hace vomitar, los hace ver alucinaciones. Y hay mucha gente que quiere experimentar con eso. Tenemos un conocido que conoció del Señor, anduvo en los caminos del Señor y hoy día se congrega en los del Yahé. ¿Cuántos han oído hablar del Yahé? Eso es una bebida milenaria de los indígenas, que también es como una droga. La gente se la toma y se enloquece. Y entonces creen que con eso van a ser libres, que con eso van a purificar su alma, su espíritu. Puro cuento, una generación que está desechando al Señor. Una generación, ¿por qué? Porque muchos jóvenes llegan a la iglesia, están en la iglesia hasta que cumplen cierta edad. Y después de que cumplen cierta edad están en la universidad o se dejan llevar por los amigos y no vuelven a la iglesia. Y no quieren saber nada del Señor. Pero eso, como dice mi esposa, amén, eso no va a pasar. Declaramos y creemos que nuestra generación, que nuestros hijos, que nuestros nietos estarán aferrados de la mano del Señor por siempre. ¿Cuántos lo creen? Amén, y lo declaran. Pero nos toca a nosotros darle ejemplo. ¿Cuántas veces ponemos otras prioridades antes de Dios? Nosotros cuando nos fuimos a San Francisco nos demoramos como 11 horas llegando. Le cuento, yo ese día me había levantado a las 4 de la mañana y no había tenido tiempo de dormir, entonces estuvimos más de 24 horas despiertos. Llegamos allá a las 8 de la mañana, cansados, sí, que nos dormíamos, sí, pero nuestra prioridad allí era recibir y servir. Entonces, ¿qué dijimos? No vinimos a dormir. Para dormir habrá tiempo. Y lo mismo cuando regresamos a la responsabilidad por el trabajo. Y así mismo cuando regresamos, llegamos, dormimos como hora y media y a trabajar. Pero a veces uno pone otras prioridades. Eso no sucede acá, eso es por allá en Curumanchí. Ahí se presenta por una que cambiar. Hay que cambiar alcalde, hay que hacer nuevas elecciones del alcalde de Curumanchí. Dice versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Pero ¿cómo eran los días de Noé? Génesis 6 del 5 al 8. Y veo Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo era? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos
era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hay algunos que podrán pensar: pero la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ese es un texto que ha sido mal traducido. El sentido de allí dice: le dolió al Señor haber creado al hombre. Le dolió al Señor ver la condición de maldad del hombre. Hoy en día, por lo menos, lo veíamos con mi esposa, no me acuerdo si era antenoche. Veíamos todos los bares, las fuentes de soda por donde veníamos, llenas. Los jugadores de sapo, los billares, llenos. Pero ve uno en la iglesia, sillas vacías. No quieren congregarse, no quieren buscar de Dios. Ve unos videos de alguien que se le quedó el celular en un asiento, y el primero que lo ve, en vez de llamarlo, se le quedó, lo que es cogerlo para que no se dé cuenta que lo haya dejado. O a alguien se le cae un billete, lo primero que hace es pisarlo para que no se dé cuenta. Como en los días de Noé. Dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Uno se pone a ver los videojuegos, casi todos se tratan de cosas malignas, de matar, y no de matar de cualquier forma, de matar de una forma despiadada, de una forma terrible. El corazón del hombre, como en los días de Noé, se ha multiplicado muchísimo la maldad. Esta semana no nos dimos cuenta a tiempo, pero la hija de alguien que ha sido miembro de la iglesia partió. Y yo hablé con ella, hablé con la mamá, y me decía que unos hombres malos la tomaron, le hicieron vejámenes, la golpearon, la dejaron totalmente moribunda. Y esa mujer, esa joven que se le había predicado, que se había orado por ella, que no había querido buscar de Dios, sino que por el contrario había tomado caminos equivocados, estuvo casi 2 o 3 meses inconsciente, hasta que esta semana partió. Y hoy día uno dice: ¿cómo es posible que haya gente que le pueda hacer eso a otro ser humano? Escuchamos a diario niños que han sido secuestrados para hacerles cosas terribles. Y uno dice: ¿cómo puede caber en la mente de alguien hacer algo así? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque la maldad de los hombres, como en los tiempos de Noé, hoy en día es mucha sobre la tierra. Por eso nosotros
Y le decía, ahora, ve, aquí mismo. No sé si fue aquí en esta esquina o por esa cuadra. El viernes sucedieron cosas terribles. Y nosotros como iglesia, como soldados, tenemos que levantarnos. Tenemos que hacer guerra espiritual. Tenemos que levantar oración por este sector donde Dios nos ha puesto. Tenemos que echar fuera todo espíritu de muerte, todo espíritu de violencia. Pero es que nos necesitamos reunir el martes porque no podemos seguir igual. No tenemos un club donde nos reunamos los hermanitos, no, tenemos que impactar esta tierra donde Dios nos ha puesto. Se ha multiplicado la maldad, sí, pero Dios nos ha puesto como un remanente para orar, para interceder, para hacer guerra espiritual contra toda acechanza del enemigo. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de dejar de estar dormidos. Porque sabe, como en los días de Noé, o aún peor estamos actualmente. Vamos peor. ¿Cuántos animales metió Noé al arca? 2 de cada especie. 2 de cada especie. ¿Quién dice algo diferente? ¿Sabes algo? Eso es algo también que creemos nosotros como cierto. Y vamos a ver a la luz de la escritura que no es cierto. Ahí en el mismo libro de Génesis, capítulo 7, versículo 1 y 2. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Que tú y yo seamos los justos que Dios vea en nuestra generación. ¿Sabe? El Señor trajo juicio sobre la tierra, pero vio que Noé era un hombre justo. Y están sucediendo cosas terribles y quizás Dios va a traer juicio sobre esta tierra. No lo podemos evitar. Pero que Dios vea en usted y en mí que somos personas justas delante de Él. No justos por nuestras obras, justificados por su sangre. Pero que no pisoteemos su sangre derramada en la cruz del Calvario. Que andemos en integridad delante de Él. Mira lo que dice el versículo 2, capítulo 7 de Génesis. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. En la escuelita dominicana uno le enseñaba, eran 2, una vaquita y un torito. Un perrito y una perrita, pero no, son 7. De los limpios y de los considerados impuros, ahí hicieron una pareja, o sea, una cobra y el otro no le paga, ¿no? No le entendieron. Francisco quedó. Una cobra macho y una cobra hembra, ¿sí o no? Un cocodrilo y una cocodrila. Así fue que el Señor le mandó a Noé. Venga, ponemos otra vez el fondo porque ahora estamos ministrados. ¿Sabe por qué puso 7 de cada especie? Porque había animales carnívoros. ¿Y entonces qué tenían que comer? Tocaba que comieran de los mismos que habían en el arca. ¿Amén o no amén? No, mira que me desperté. ¿Qué comía el tigre? ¿O será que hizo ayuno todo el tiempo? Arrepiéntase.
Me hizo sudar. Entonces, ¿usted sabía que los animales les tocaba hacer sus necesidades allí también? Y no había desagüe, no había alcantarillado, porque esa arca tenía que ser totalmente sellada para que no le entrara agua. ¿Quién la cerró? El mismo Dios. No tenía ventanas, o sea, no era así como le muestran a uno en el dibujito, ¿cierto? Que se ve un barco y que no está de pronto por ahí en su ¿cómo se llama eso? En su camarote, ¿no? Eso allá olía feo. Pero yo me imagino que Dios hizo también de que también, así como cerró, olía. La película dice la mujer de A veces estamos en la voluntad de Dios y no huele tan bien. ¿A todo? Así es. Nosotros a veces pensamos, no, es que todo lo que sea Dios tiene que ir sobre ruedas. ¿Verdad que así no es? No necesariamente. Volvamos al libro de Lucas, capítulo 17. Ya estamos terminando. Versículo 28. Ya vimos cómo fue los días de Noé, que se llama multiplicado la maldad en el hombre, ¿cierto? Y ahora el versículo 18 dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó. ¿A quiénes? A todos. El Señor le reveló a su siervo Abraham que iba a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra. Recuerda lo que leímos en Amós, ¿no? Amós 3:7, que nunca se olvide. No hará el Señor nada sin antes revelárselo ¿a quiénes? A sus siervos los profetas. Entonces el Señor le reveló a Abraham que iba a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y Abraham comenzó a negociar con el Señor. Le dijo: Señor, si hay 50 justos, entonces por amor a esos 50 tú no vas a destruir la tierra. Le dijo: por amor a esos 50 justos no lo haré. Y después le dijo a Abraham: bueno, y si no son 50 sino 45, porque de esos 55 pueden caminar como medio chuecos. Le dijo: por amor a esos 45 no la destruiré. Y después le dijo: si son 40, si son 30, si son 20, si son 10. Y el Señor le dijo: por amor a esos 10 no voy a destruirlo. ¿Usted sabía que hay cristianos negociando con el Señor? Cuando están en el culto dicen: Señor, a partir de mañana voy a orar 1 hora. Y al otro le dicen: Señor, aunque sea media hora, 20 minutos, 10, 5. Y a lo último no oran ni cuando comen. Pero eso no es de Curumanchi, aquí no. Aquí eso no pasa, ¿sí o no? O como el de la película: Señor, voy a ser fiel en los diezmos, el billete que saques para ti. Y saca el billete grande y te reprendo, Satanás. Y comienzan a negociar con el Señor.
Ay, es que no me alcanzó, entonces me tocaba dar 50 pesos, pero va a dar 20. Y Abraham estaba negociando con el Señor, pero ¿sabe? No se encontró ni siquiera 10 justos. Es más, no se encontró ni siquiera uno justo. El Señor, por amor a Abraham, envió 2 ángeles para que sacaran de allí al sobrino de Abraham, que ¿cómo se llamaba? Lot. Génesis 19. Versículo 5. Génesis 19, 5. El Señor envió entonces 2 ángeles que llegaron a la casa de Lot. Lot le dijo que entraran a su casa y ellos dijeron: no, queremos pasar la noche aquí afuera. Usted lo puede leer con más tiempo, ahí es el capítulo 19 de Génesis. Y Lot le dice: no entren a mi casa, porque Lot sabía en medio de cuál tierra estaba viviendo. Es como si usted me ve caminando allá afuera en Bambao. ¿Usted qué me dice? En Bambao. Uy, ¿no sabe qué es el Bambao? ¿Quién sabe qué es el Bambao? Con cadena de oro, con anillos. Yo no los pongo para no chicanear. No es porque no tenga. Una vez una mujer que estaba en enfermedad terminal. Pues le estaban haciendo un retrato cuando no había fotografía, y lo que le estaban haciendo un retrato. Y le dijo al retratista, al artista, le dijo: vea, necesito que usted me pinte un collar de perlas, que traiga un dije con muchos diamantes, y unas pulseras también con piedras preciosas, y unos anillos bien hermosos. Y le digo: ¿y para qué usted quiere eso? Ay, para que mi esposa vuelva loco buscándolo cuando él me muera. Tremendo, ¿sí o no? Pero no, aquí no pasa eso. Y sabe, Lot le dijo, como sabía, le dijo: si usted me ve entonces caminando en Bambao afuera, ¿usted qué me dice? Venga, meta en la casa porque es peligroso. Eso le dijo Lot a los ángeles. Y dice la palabra, si usted lee allí en Génesis 19, que ya los ángeles estaban en la casa de Lot. Dice que llegaron los hombres de Sodoma. Mucha gente, dice, llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Usted sabía que ese conocer no es venga para que me los presente, no? Cuando la Biblia habla de que María, la madre de Jesús, no había conocido varón, ¿a qué se refiere? Que era virgen, que no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Y ahí en Sodoma estaban los principios tan llevados, tan abandonados, que dijeron: saca a esos hombres para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Eso fue lo que le dijo el pueblo de Sodoma a Lot. Versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis